La salud mental de este grupo es de preocupación, porque se trata de un grupo de personas que durante las próximas semanas y desde ya vamos a estar expuestos a condiciones de estrés claramente sobre las habituales. Existen distintas razones por las cuales los equipos de salud, los funcionarios de la salud, vamos a estar sometidos a niveles de estrés muy altos. Sabemos que ya estamos anticipando ya niveles importantes de sobrecarga asistencial, sobrecarga de trabajo. Existe un riesgo permanente de contagio inherente al trabajo con pacientes con COVID-19. También los funcionarios de la salud estamos sometidos, como el resto de la población, a condiciones de aislamiento social o distanciamiento social, lo cual por sí es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales, ¿sí? El debilitamiento de las redes sociales, la distancia social, es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. El uso permanente de equipos de protección personal incómodos, equipos de protección personal que generan calor, que generan incomodidad, es un estresor más para el lugar del trabajo. La incertidumbre respecto a durante cuánto tiempo vamos a tener que trabajar en estas condiciones que no son las rutinarias. La falta de entrenamiento, sabemos a través de reportes en Italia, a través de reportes en España, que se ha hecho necesario en esos países tener que incorporar a la dotación de funcionarios que están trabajando en los servicios de urgencia médicos que habitualmente no lo estaban, no estaban entrenados para trabajar en esos settings. Han tenido que entrenar dermatólogos, han tenido que entrenar oftalmólogos, incluso han tenido que entrenar especialistas como yo, psiquiatras, para volver a tomar quizás un ambú y tener que abusear a un paciente. Y toda esa condición de falta de entrenamiento genera inseguridad, lo cual aumenta la percepción de estrés. La doble presencia es una condición de los lugares de trabajo donde por la naturaleza del lugar de trabajo la persona está enfrentada a tener que tener una parte de su cabeza puesta en la casa y otra parte puesta en el lugar del trabajo. Típicamente se da en lugares donde se hace turno, pero hoy día con la cuarentena la doble presencia es mucho mayor. Hostilidad de los pacientes. Hace poco ustedes pueden haber escuchado una noticia de un paciente que entiendo que agredió a un médico en la clínica alemana, incluso escupió a una enfermera en una situación donde uno podría esperar que este tipo de cosas aumente porque la ansiedad a la que están sometidas las personas, incluyéndonos nosotros, es muy alta. Y esa hostilidad hace que el lugar del trabajo sea aún más estresante. Exposición a miseria, exposición a situaciones críticas, exposición a situaciones dolorosas, estigma social. Yo el otro día fui a un lugar público, antes de que partiera todo el trabajo, digamos, de cuarentena más estricto, fui a comprar a un lugar, a un supermercado, y me encontré con una persona, ¿y tú qué haces? No, yo soy médico. ¡Ay, aléjate de mí! Eso se ha reportado también en Italia y en España, el rechazo de ciertas personas de tener contacto o cercanía con los funcionarios de la salud. Y por supuesto los dilemas éticos que se van a hacer muy patentes, esperemos que no, pero que podrían llegar a hacerse muy patentes en situaciones de triage, donde tengas que elegir dónde vas a priorizar el uso de recursos escasos, sabiendo que esa priorización puede perjudicar las probabilidades de sobrevida de una persona. Todas estas condiciones hacen que nos enfrentemos a una situación de trabajo muy estresante. Quizás alguno de ustedes ha escuchado hablar de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, en el caso de la situación a la que nos enfrentamos, se encuentran prácticamente en su totalidad en rojo. ¿Okay? Es una situación, por esa razón, de alto riesgo. Y cuando digo alto riesgo, lo que estoy diciendo es que el riesgo se podría llegar a manifestar o expresar en el desarrollo de un conjunto de trastornos que pueden afectar a las personas sometidas a estrés o tan intenso y traumático o tan prolongado como el que esperamos, ¿sí? El burnout es un cuadro clásico,
El burnout se caracteriza por esto que se llama cinismo, que es una pérdida de la capacidad de sentir empatía por el paciente. Hay una especie de deshumanización del cuidado, por un agotamiento emocional y por una pérdida de la capacidad de sentir gusto, propósito por el propio trabajo. El burnout se ve con mayor intensidad en funcionarios de la salud sometidos a altos niveles de demanda. Pero también podemos esperar que en las próximas semanas y meses tengamos funcionarios de la salud sometidos o que estén presentando trastornos de adaptación en la línea anímica depresiva, en la línea ansiosa o mixta, cuadros depresivos, el famoso el trastorno de estrés postraumático, que uno podría esperarlo en funcionarios que estén expuestos a escenas o situaciones de gran dramatismo cruento y donde hayan situaciones de pérdida de vida. Podría aparecer cuadros de trastorno de estrés postraumático. Consumo de sustancias está muy descrito en situaciones de crisis y desastre, el aumento del consumo de sustancias, en particular tabaco y alcohol, como una manera de poder medicar la ansiedad. Cuadros de somatización, en particular cuadros hipocondríacos, podrían haber un aumento importante de la incidencia de cuadros hipocondríacos y cuadros panicosos también, ¿sí? Trastornos de ansiedad. En general se estima que más o menos 1 de cada 7 personas expuestas a situaciones de este tipo va a desarrollar en los próximos 3 meses este tipo de cuadros. Afortunadamente la mayoría se recupera de manera espontánea, pero es tremendamente importante que tengamos presente que este conjunto de trastornos que configuran los trastornos relacionados al estrés podrían aumentar su incidencia en la población de funcionarios de la salud en las próximas semanas y meses. Como ya les decía, estimamos más o menos 1 de cada 7 en los próximos 3 meses. ¿Cómo manejar las complicaciones y por qué hacerlo? Las razones para manejar las complicaciones que acabo de comentar, son 2. La primera tiene que ver con disminuir las secuelas, o sea, disminuir que estos problemas que pueden ir surgiendo se cronifiquen en el largo plazo y tengamos funcionarios de la salud que quizás puedan volver a asumir sus funciones en meses o años. El trastorno de estrés traumático, cuando se desarrolla, se transforma en un cuadro muchas veces crónico, y sabemos de funcionarios de la salud o profesionales que en virtud de su trabajo profesional expuestos a una situación traumática y que desarrollan trastorno de estrés postraumático terminan retirándose de su carrera. Es una de las preocupaciones que debemos tener. Y la segunda razón para hacer un manejo cuidadoso y un manejo profesional del riesgo del desarrollo de estas complicaciones es que a través de este trabajo vamos a aumentar el funcionamiento colectivo. O sea, nosotros no solamente queremos optimizar el funcionamiento del individuo, que por cierto es una de las principales razones por las que estamos haciendo esto, pero también queremos optimizar el funcionamiento colectivo. En la medida que tenemos una comunidad de funcionarios de la salud enfrentados a una situación de emergencia, pero con su salud mental sólida, firme, ese colectivo va a operar de mejor manera. Y el abordaje es un abordaje que se basa en los principios clásicos ya de la psiquiatría preventiva de la salud pública: intervenciones de prevención universal, intervenciones de prevención selectiva, intervenciones de prevención indicada y tratamientos, sobre las cuales me voy a referir en específico en cada una. En relación a la prevención universal, existen 2 grandes ejes de trabajo que nos van a permitir mitigar el impacto de este estrés en la población de funcionarios. El primero tiene que ver con el liderazgo. Es un trabajo que se debe efectuar en cada COSAM, en cada CESFAM, en cada consultorio, en cada hospital y en cada lugar donde trabajan funcionarios de la salud. Y tiene que ver con generar un estilo de liderazgo que transmita cercanía, que transmita presencia del líder, que transmita una moral de propósito, de sentido sobre el esfuerzo que estamos haciendo. Un estilo de liderazgo que a veces va a tener que ser más directivo que lo habitual. En situaciones de emergencia se necesitan estilos de liderazgo un poco más directivos, en particular en situaciones de crisis, pero un estilo de liderazgo comprensivo. Y esto es tremendamente importante
porque existe evidencia, nosotros somos primates, y como primates que somos, nos defendemos a través de la gregaridad, a través del trabajo de un colectivo. El líder de una manada, de un equipo, tiene un rol tremendamente importante en la estabilidad emocional de los miembros de ese grupo. Ahí yo quise poner un paper donde se muestra, es un paper que hace un análisis de 3 situaciones de crisis en Fuerzas Armadas, ¿sí? Equipos de Fuerzas Especiales, y donde se muestra cómo los estilos de apego de los líderes, ustedes saben que existen estilos de apego seguros e inseguros. Los estilos de apego seguros en los líderes son capaces de transmitir de generar una mayor salud mental en sus liderandos y mejorar la performance del equipo como un todo. Parte importante de la gestión del líder también tiene que ver con la gestión de la información en crisis. La gestión de la información en crisis requiere que el líder sea capaz de informar permanentemente a su comunidad acerca del estatus situacional de lo que está ocurriendo, de manera de poder lidiar con la desinformación. La desinformación es una de las situaciones que más aumenta la ansiedad y contribuye a mermar la salud mental y la moral del equipo. Entonces, transmitir permanentemente información acerca del estatus situacional es crítico. Pero cuando digo permanentemente, estoy diciendo además que sea a través de intervalos de tiempo regulares. Al hacerlo a través de intervalos de tiempo regulares, los funcionarios saben cuándo pueden esperar un update, una actualización acerca de lo que se viene, y en los periodos que no se espera ese update, pueden estar más tranquilos sabiendo que existe un equipo que está gestionando la emergencia. Una gestión de información en crisis requiere ser para la organización completa, donde se incorporen elementos relativos a cómo se está reorganizando el trabajo, una información donde que contribuya a la psicoeducación de los funcionarios, donde se informe de cuáles son los canales de ayuda para pedir soporte en caso de necesidad. Y muy importante dentro de la gestión de la información en crisis, el control de rumores. El control de rumores puede ser muy activo o no tan activo. En los casos más activos se puede incorporar al trabajo un community manager, un gestor de comunidades que haga un barrido en redes sociales respecto a los rumores que van surgiendo, de manera de que el líder instruya una emisión de desmentidos precoz para poder evitar esos rumores que son tan deleterios en términos de la salud mental. Y por otra parte, en el área de la prevención universal están las medidas de autocuidado. Cuando digo, quizás no lo clarifiqué suficientemente bien al principio, cuando digo prevención universal, lo que estamos diciendo acá es que estas son medidas para todos, para toda la población de funcionarios, ¿sí? Y como son para todos, una de las medidas importantes son las medidas de autocuidado. En las medidas de autocuidado, las recomendaciones son las típicas que nosotros les transmitimos a nuestros pacientes cuando nos preguntan acerca de hábitos saludables, ¿sí? Comer, dormir en horarios razonables, dar un suficiente sueño, satisfacer las necesidades fisiológicas, evitar el alcohol y el tabaco para manejar la ansiedad, porque genera un sueño, una falsa sensación de sueño, finalmente un sueño que no es reparador. Tomarse los descansos. Uno de los mayores desafíos en este tipo de situaciones es que todos queremos ayudar, y en ese afán de ayudar a veces no nos cuidamos a nosotros mismos. Esta va a ser una situación larga y por lo tanto hay que pensar en una lógica de maratón. Partir trotando despacito y no salir corriendo la carrera de los 100 metros, porque rápidamente nos vamos a reventar. Establecer rutinas, aquellas personas que tengan que quedarse durante 2 semanas en la casa, establecer rutinas que se conozcan por la familia completa. Las rutinas pueden ser tan sencillas como ordenar la casa o hacer completa la bodega de cero, pero rutinas que permitan establecer una sensación de control y predictibilidad sobre la vida. Socialización. Existen un montón de aplicaciones como esta, como Zoom, para socializar en situaciones de cuarentena. Yo ayer, por ejemplo, me junté con toda mi familia, uno en Arica, otro en el sur, y todos almorzamos juntos y brindamos a través de la pantalla, porque es la manera que tenemos de hacerla, digamos, y necesitamos mantener vínculos sociales. El estudio, para los funcionarios de la salud, mantener el estudio, sentir que sabemos
bien lo que estamos haciendo nos da tranquilidad. Una manera importante de manejar la ansiedad de los funcionarios de la salud es mantenernos al día, técnicamente. Estudiar es muy importante. Deporte, mindfulness, son dos herramientas que sabemos muy bien que funcionan. ¿Sí, Humberto? Estamos sobre el tiempo, solamente eso. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Muy bien. Ayuno de redes sociales. Tratar de informarse a través de canales oficiales. Las redes sociales ustedes ya bien saben cuánto amplifican los rumores y además se emiten en un formato bastante odioso, así que tratar de evitarlas. Y bueno, otras medidas como automonitoreo, reflexionar acerca del sentido de lo que estamos haciendo. Es muy importante darle propósito al esfuerzo que estamos haciendo y importante pedir ayuda a tiempo. En las medidas de prevención selectiva vamos a trabajar para aquellos funcionarios de la salud que estén... Esto es solamente para los funcionarios de la salud que están visiblemente afectados. Si nosotros hacemos prevención selectiva para todo el mundo, no tendríamos personas para hacerlo. Ya, por lo tanto, la prevención selectiva es para aquellos funcionarios que se vean visiblemente afectados. No les voy a explicar ahora cómo nos damos cuenta cuando una persona está visiblemente afectada, pero habitualmente está lábil, está irritable, o está distraída, o se repliega, entre otras manifestaciones. Y muy importante, es para personas que están visiblemente afectadas, pero no cumplen con, y fíjense bien aquí, la mnemotecnia PAREN. La mnemotecnia PAREN nos da una serie de banderas amarillas que indican que tenemos que pasar al siguiente paso, a la prevención indicada. Para aquellas personas que no cumplen los criterios PAREN, vamos a hacer prevención selectiva. Los criterios PAREN son P de psicosis, personas que tengan alguna señal de que está percibiendo el juicio de realidad, muy raro en este tipo de situaciones. A, personas que están agresivas hacia terceros o hacia sí mismos. R, de rigidez o de estupor o de catatonía, personas que se ven desconectadas del entorno. E, personas con experiencias previas con el psiquiatra, es decir, personas con antecedentes de problemas de salud mental. Y N, personas que a quienes no se le pasan los síntomas luego de 2 a 4 semanas. En esas personas vamos a pasar al siguiente paso, pero aquellas personas que se vean visiblemente afectadas y que no cumplen los criterios PAREN, lo que vamos a hacer es primero auxilios psicológicos. El protocolo ABCDE es un protocolo que también utiliza una mnemotecnia muy sencilla, y no voy a entrar ahora en el detalle, a menos que veamos las preguntas sobre el protocolo ABCDE, porque ustedes en pantalla, esta presentación va a quedar disponible para descarga. Pueden ver un sitio web donde está todo el material de primeros auxilios psicológicos para que cada uno de ustedes pueda aprender a hacerlo en sus casas de manera autónoma. Por último, la prevención, o antepenúltimo, la prevención indicada. Esto es para personas visiblemente afectadas, pero que cumplen los criterios PAREN. En estos casos lo que corresponde es la derivación a la salud mental para poder hacer intervención en crisis, eventualmente uso de ansiolíticos de manera transitoria, indicación del reposo, podría ser en estos grupos persona indicar, dejarle una licencia porque no están en condiciones de seguir trabajando en los servicios de urgencia. Vamos a instruir en salud mental el uso de seguimiento con escalas para ver cómo evoluciona el cuadro. Ahí ven ustedes algunas de las escalas que más ocupamos para hacer seguimiento a personas enfrentadas a situaciones de estrés mayor y hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico, que es relevante porque nos va a determinar cuál va a ser el manejo definitivo. El manejo definitivo está señalado de manera muy precisa en guías clínicas. Pueden ver ustedes ahí en pantalla las guías clínicas para el manejo de condiciones específicamente relacionadas a estrés de la OMS. Pero fundamentalmente quisiera señalar 5 ideas importantes respecto al manejo de personas con condiciones específicamente relacionadas con el estrés. La primera de ellas es que los medicamentos no son suficientes y muchas veces tienen un tamaño de efecto o una importancia de efecto minoritaria respecto a la psicoterapia. La psicoterapia es realmente muy importante en este grupo de pacientes. Estoy pensando en personas que desarrollaron trastorno de estrés postraumático o depresión post-trauma, ¿sí? Y en esos casos, ideal EMDR, terapia cognitivo-conductual, si es que hay trastorno de estrés postraumático. La psicoterapia sirve. Tenemos un NNT para el tratamiento de estrés postraumático de 2,2. Es uno de los mejores NNT en medicina, realmente un NNT extraordinario. La psicoterapia además es breve, habitualmente son procesos de 2 a 3 meses para el manejo del trastorno de estrés postraumático.
Los psicofármacos muchas veces son importantes, son complementarios y pueden ser indispensables en casos graves. Y muy importante que cada equipo en cada hospital, CEFAM, COSAM, etcétera, tenga muy claro dónde derivar y dónde concurrir. Eso va a variar de sistema de salud en sistema de salud. Pero es importante que lo tengan muy presente y que todos los funcionarios sepan a dónde acudir en una situación como esta. Esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención y veamos, Humberto, si hay alguna pregunta, porque entiendo que estamos bastante contra el tiempo. Ahí estoy, ya. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Efectivamente hay una pregunta de Daniela Pereira, que nos dice que ya la resolvió, pero igual, dado que la había planteado, la dejamos. Daniela, ¿nos escuchas? Daniela Pereira del Río. Sí, lo escucho. Te escuchamos, vamos con tu pregunta. Mi pregunta era más que nada, como ya se resolvió, si hay algún plan de trabajo para los colegas que están presentando crisis de angustia, al menos yo lo veo bastante, los que se han mantenido desde el comienzo brindando las atenciones de salud. Y mi otra consulta, que era que también se nombró, se dijo algo, si se iba a considerar una enfermedad laboral el estrés de toda la situación que se está llevando. Súper, gracias, Ok, Daniela. de acuerdo. A ver, las crisis de angustia, hay que diferenciar ahí las crisis de pánico de las crisis de angustia. La crisis de pánico es una experiencia en la cual la persona tiene una vivencia inminente de pérdida de control o de muerte, ¿sí? O de enloquecer. Es una vivencia catastrófica y que habitualmente o con cierta frecuencia puede dar pie al desarrollo de un trastorno de pánico. Si las crisis de pánico empiezan a repetirse, es importante derivar a la persona a manejo por especialidad, porque son síntomas muy invalidantes y que probablemente podrían interferir en el funcionamiento, ¿ya? En el caso de las crisis de angustia, son experiencias de angustia intensa que no llegan a configurar lo que se llama un trastorno, una crisis de pánico. También pueden ser invalidantes, pero yo diría que en esos casos es importante que tengamos una actitud más expectante, centrarnos en los primeros auxilios psicológicos, a menos de que revisando los criterios PAREN veamos que se cumplen algunos de los otros criterios, y en ese caso lo recomendable es derivar para poder hacer una intervención en crisis y un manejo ansiolítico eventual. Si esto está siendo manejado como crisis, o sea, como una enfermedad profesional o no, yo tengo la impresión de que no. Cuando he trabajado con personas que están expuestas a cuadros de ansiedad o de desánimo reactivos a situaciones estresantes del trabajo, habitualmente no he visto que sea atribuido una enfermedad profesional. Es algo que hay que volver a preguntar, revisar, discutir, pero en la práctica yo he visto que en general no se incorpora o no se conceptualiza como una enfermedad profesional, lamentablemente. Esto es algo que se repite así en Chile, en otras partes del mundo.